Fueron más de 14 millones de dólares en pagos indebidos a políticos de gobierno y oposición. El caso SQM remeció al país, pero 6 años después se acerca a su fin en medio de la impunidad para la mayoría de los involucrados. En el siguiente reportaje revelaremos antecedentes hasta hoy desconocidos de este escándalo. Por ejemplo, la reunión secreta entre el hoy fiscal nacional y el senador Jorge Pizarro, uno de los involucrados en la trama de dineros ilegales. También la inédita trama del acuerdo en torno al ex senador Jovino Noboa. Este es el informe que preparamos junto al equipo de reportajes de Chilevisión. Prácticamente el 80% de los parlamentarios estarían involucrados. Lo que hay que cuidar, en definitiva, es, ¿no es cierto?, el Congreso Nacional. Es un caso único en la historia investigativa criminal del país. No le gustaba que estuvieran investigando, o sea, pare la investigación, acótela, esto es un escándalo, no es delito. ¿Por qué cree que esas leyes no se cambian? Porque evidentemente protege a las personas que son más poderosas. Bueno, el balance general es un balance de impunidad. 2015, las escandalosas revelaciones del caso SQM tenían en jaque a políticos y empresarios. Dejemos que las instituciones funcionen, pero no destruyamos la honra de personas que a lo mejor no han hecho nada de esto. El entonces fiscal nacional había tomado personalmente en sus manos la investigación, junto a un equipo liderado por el fiscal Carlos Gajardo. Había mensajes todos los días por los medios, quejas, amenaza y mucho recurso procesal. No le gustaba que estuvieran investigando, o sea, pare la investigación, acótela, no sé, esto es un escándalo, no es delito. Pero Chaguán terminaba su periodo como fiscal nacional. La presidenta Bachelet propuso como sucesor a Jorge Abbott. Su nombre debía ser ratificado por los senadores, precisamente quienes estaban bajo la lupa. Recuerdo que una alta autoridad del gobierno, precisamente en alguna ocasión, me llamó por teléfono y me dijo él que el problema es que prácticamente el 80% de los parlamentarios estarían involucrados en situaciones como las que se investigaban. Simultáneamente se investigaba a las personas más relevantes de la política del país. El presidente de la República actual, los expresidentes y yo diría los 4 o 5 partidos más importantes en ese momento, ¿no? La UDI, Renovación Nacional, la Democracia Cristiana, el PPD, el Partido Socialista. Luego se sabría que Abbott mantuvo reuniones secretas previas a la votación con los senadores Guido Girardi del PPD y Hernán Larraín de la UDI. Pero en el curso de esta investigación tuvimos antecedentes de otras reuniones hasta hoy desconocidas entre Abbott y parlamentarios. 6 años después se lo preguntamos directamente a la ahora fiscal nacional. La reunión, por ejemplo, con el senador Saldívar fue en el Senado. No es su oficina aquí, ya en su oficina. ¿Es su oficina particular? Acá en, no sé cómo se llama la calle, algunas cuadras de aquí, no recuerdo. No soy santiaguino. ¿Y con el senador Saldívar se tocó el tema SQM? No, tampoco. ¿Qué otro senador? Patricio Walker. También se reunió con el senador Patricio Walker. Abbott también se reunió en secreto con el senador DC Jorge Pizarro, entonces investigado por la Fiscalía por los millonarios pagos de SQM a sus 3 hijos. Según la Fiscalía, Pizarro instó a su hijo Sebastián a firmar un contrato falso con SQM, que en realidad se trataba de una donación o aporte acordada entre el gerente de SQM, Patricio Contese, y el senador Pizarro. Ante el tribunal, Pizarro Crispi aceptó los hechos de la acusación y fue condenado a 450 días remitidos y multa. 6 años después, Abbott admite la reunión. Y el caso del senador Pizarro en un recinto particular, ¿sí? ¿En la casa del senador Pizarro? No. ¿En una oficina? No, en una casa ya particular. ¿En una casa de quién? ¿Ah? ¿En la casa de quién? En mi casa. En su casa recibió al senador Pizarro. Exactamente. Pero jamás, ¿no es cierto?, ya traté el tema, ¿no es cierto?, de las investigaciones de las platas políticas con las personas que estaban, con las cuales yo conversé. La justicia rechazó el desafuero del senador, quien nunca fue llevado a juicio. En el caso de los otros 2 hijos de Pizarro, la Fiscalía decidió no perseverar. Esas 2 personas no tienen ninguna vinculación, son 2 muchachos, ya que pertenecían, no sé, por lo que me ha informado la fiscal, pertenecían a una sociedad porque era su hermano mayor que la administraba y no tuvieron ninguna relación. ¿Y por qué entonces durante 6 años la Fiscalía lo estuvo investigando sin sobreseerlos? Es que no, ustedes eran muchachos que no tenían ninguna relación. Porque en definitiva cuando se resuelve tomar decisiones en el caso, ¿no es cierto?, ya se ve cuáles son los méritos de las investigaciones y en eso se llega a la conclusión que no tenían ninguna participación.
Pizarro confirmó a Chilevisión la reunión, pero declinó entregar su versión en cámara. Quien era entonces el fiscal nacional se declara sorprendido con la revelación. No sabía. No sabía. ¿Qué le parece? ¿Lo hizo? Sí. No me parece adecuado. No me parece adecuado. Son antecedentes graves que ponen en cuestión la autonomía del Ministerio Público para investigar estos delitos en que personas y personeros políticos están involucrados. Tras la reunión con el senador Larraín en la oficina del abogado UDI Mario Sumelsu, ocurrió otro hecho hasta hoy desconocido: la gestión final para acordar una condena de 3 años remitidos para el ex senador y líder de la UDI, Jovino Noboa. Cuando venía saliendo de la reunión, me dice, oye, dile a Saba Chaguán ya que la UDI o Noboa está disponible a llegar a un juicio abreviado por 3 años. Y yo llegué a la Fiscalía Nacional y le dije a Saba, oye Saba, Mario Sumelso te mandó este recado. Pero se hubiera encontrado en la calle con el mismo señor y me dice, oye mira, fíjate que estaba en la UDI y estarían de acuerdo en la UDI. Es que no se lo encontró en la calle, se lo encontró en una reunión con el senador Larraín buscando los votos para ser fiscal nacional. Reunión, ¿no es cierto?, ya que era de común ocurrencia, ¿no es cierto?, en ese minuto. ¿Qué rol tuvo Abbott en la negociación o en el acuerdo para llegar a un juicio abreviado con Jovino Noboa? Ninguno. ¿Ningún rol? Ninguno. Porque él nos decía que después de su reunión con el senador Larraín, él le pasaba un mensaje a usted que le entrega a Mario Sumelsu, que le dice la UDI está de acuerdo con un abreviado de 3 años. No me acuerdo de eso, pero si me lo dijo, no le tomé importancia. Tras estas reuniones, el Senado ratificó a Abbott con 32 votos a favor y las abstenciones de Pizarro y Moreira. Ningún senador votó en contra. Buena parte de las personas que estaban siendo investigadas tenían relación con los senadores, ¿no? Eran compañeros de partido, eran asesores, eran personas cercanas, etc. Había un interés personal de los senadores que esta causa no avanzara. Yo no voy a mentir, y yo le puedo afirmar en términos categóricos y absolutos. Yo no comprometí nada, absolutamente nada, ya para ser fiscal nacional. Apenas asumió el cargo, Abbott tomó una decisión inmediata: sacar al fiscal Carlos Gajardo de la investigación del caso SQM. La causa fue traspasada a la Fiscalía Regional de Valparaíso. Cuando no está Gajardo, las cosas no se filtran. Punto. Estamos frente a una investigación ideológicamente falsa. Pero le pregunto directamente, ¿usted sacó al fiscal Gajardo del caso? No, porque se lo sacó, ese objetivo, lo sacó del caso SQM. Yo no lo he sacado, perdón, yo no lo he sacado. Él estaba a cargo del caso Penta y SQM, usted separó los casos, lo dejó en Penta y lo sacó de SQM. A ver, perdón, señor Matamala, pero seamos claros. Ya el señor Gajardo era fiscal de la Fiscalía Regional Oriente. No era fiscal de Chile, era fiscal, ¿no es cierto?, de la Fiscalía Oriente. Y en consecuencia, cuando se le asigna al fiscal regional de la Fiscalía Oriente, ¿no es cierto?, que lleva adelante ese cargo, él se va a trabajar en la fiscalía donde él era funcionario. Es así, es claro, pero cuando usted decide sacar las investigaciones y decide poner Penta solamente en la Fiscalía Regional Oriente y sacar SQM de esa fiscalía, la consecuencia de eso es que el fiscal Gajardo sale de la investigación. ¿Es un hecho de una decisión que usted toma? Perfecto. Y por lo tanto le pregunto, ¿esa decisión tuvo que ver con que le hubiera sido pedido por políticos, por parlamentarios, por autoridades de gobierno sacar al fiscal de la investigación? Para nada. Eso daba cuenta, a mi juicio, de esta intención de que las causas no se siguieran expandiendo y que por lo tanto se lograra el propósito declarado de acotar las investigaciones y de que éstas tuvieran pronto término. Mientras la moneda apremiaba al Servicio de Impuestos Internos para que éste no presentara querellas indispensables para avanzar la investigación, el entonces director Michel Jorrat lo confesó ante la Fiscalía. Me llama la jefa de gabinete para contarme que el ministro del Interior estaba enfurecido, pues la querella abría la puerta al fiscal para que pudiera investigar a la empresa. ¿Qué enfurecía al ministro Rodrigo Peñailillo? Peñailillo formaba parte de la pre-campaña de la presidenta Bachelet y en ese ámbito consiguieron financiamiento a través de una empresa que se llamaba Asesoría y Negocios, que representaba don Giorgio Martelli. Paremos la casa de brujas y respetemos la honra de las personas. Se me citó a una reunión, en una oportunidad en el Ministerio de Hacienda, por la señora jefa de gabinete del ministro de Hacienda y un representante del ministro del Interior, así fue presentado, un representante del ministro, quien pretendió en esa reunión reprenderme por las acciones que habíamos
presentado. Lo que Vargas no sabía es que ese representante de Peñailillo era al mismo tiempo el abogado del gerente de SQM, Samuel Donoso. Quien era probablemente ya abogado de la empresa SQM, se presentó ante el Servicio de Impuestos Internos en los salones del Ministerio de Hacienda, también como representante del Ministro del Interior. O sea, el gobierno y SQM estaban actuando en conjunto en este caso. Probablemente. Finalmente, la presidenta Bachelet saca a Peñailillo del gobierno. También es descabezado Impuestos Internos. Salen el director Michel Jorrat y el subdirector Cristian Vargas. Luego se nombra a Fernando Barraza, que es el actual director del Servicio de Impuestos Internos, y desde ese momento en adelante no hubo ninguna nueva querella en contra de empresas. Barraza sigue hasta hoy en el cargo. Ha pasado por 2 presidentes y 5 ministros de Hacienda. Se negó a hablar para este reportaje. Se presentaron unas querellas, ya eran demasiado nominativas. Solo contra esta persona y ninguna más. Era un párrafo tipo que lo pusieron en todas las querellas. Eso era para impedir que la Fiscalía abriera la investigación a otras personas y no me gustaba en absoluto, a nadie del equipo. Lo que ocurrió acá fue una intervención política gubernamental del Servicio de Impuestos Internos directa y para la implementación de una estrategia de impunidad en esos casos de ilícitos tributarios, porque esos casos involucraban a personas de todo el arco, digamos, de la clase política chilena y también autoridades del gobierno. El gran responsable del fracaso de esta operación, digamos, de justicia fue el Servicio de Impuestos Internos. Sin las querellas nominativas del Servicio de Impuestos Internos, estos casos no iban a llegar a ninguna parte. El Servicio de Impuestos Internos fue restringiendo aquello, fue diciendo, interpongo querella solo en contra de fulanito, menganito, etcétera, y no respecto de otras personas. Y no se debe entender que esta querella se interpone respecto de otra persona, aunque aparezcan documentos acá. Así fue, cerrando de alguna manera las posibilidades. Ha sido el principal obstáculo porque en definitiva ha tenido un criterio absolutamente arbitrario para presentar querellas en algunos casos, en otros casos ni siquiera presentar alguna denuncia. No solo hubo un problema en el servicio, sino que también en la falta de proactividad de la Fiscalía Nacional para investigar ciertos casos específicos. Con Impuestos Internos bajo control, el fiscal nacional prometía acotar la investigación. Probablemente ahí el vocablo acotar ya fue un vocablo mal utilizado. Yo le pongo un ejemplo. Ya nosotros estamos investigando a Carabineros de Chile, el fraude más grande, y ahí lo que cuidamos es a la institución de Carabineros, la instrucción al fiscal, ¿no es cierto?, ya regionales, ¿no es cierto? Pues bien, vamos por los responsables del fraude. Lo mismo nos está ocurriendo hoy día con el problema de la PDI. Nosotros ya tenemos que cuidar a la PDI. Si por acotar la investigación es abortar cierta diligencia, cercenarla, no estaba de acuerdo. No estaba de acuerdo. Porque si había que investigar al que le cayera, si era delito. Yo no estaba de acuerdo con eso de acotar. Luego Abbott diría que debemos ser diligentes cuando hay representantes de elección popular involucrados y considerar si las resoluciones pueden impactar el funcionamiento de instituciones como el Congreso Nacional. El rol de la Fiscalía yo entiendo que es investigar todos los hechos que pueden ser constituidos de delito, no es cuidar a una institución en particular o a otra, ¿sí? A ver, dentro de la responsabilidad de cualquier ciudadano, es tratar de que las instituciones no se vean afectadas por hechos de terceros. Las instituciones no tienen responsabilidad. ¿Y en qué cambia la actuación del fiscal? Porque el fiscal no persigue instituciones, persigue personas, persigue delitos. ¿En qué cambia lo que debe hacer el fiscal con eso que usted dice que hay que cuidar instituciones como el Congreso, como la Fiscalía? Como por ejemplo aquellos fiscales que son más mediáticos en sus declaraciones, no hagan afirmaciones respecto a las instituciones, sino respecto de ya la personalización de las responsabilidades individuales. Es decir, mire, ya aquí son todos los policías, ¿no es cierto?, corruptos, son todos los políticos corruptos, son todo el Congreso corrupto. Ningún fiscal ha dicho eso. Pero por Dios, claro que no han dicho. ¿Qué fiscal ha dicho todos los políticos, todo el Congreso son corruptos? Pero en general han dicho, ¿no es cierto?, mira, la clase política, ¿no es cierto?, son, ¿no es cierto?, ya corruptos. Por eso lo que hay que cuidar, en definitiva, es, ¿no es cierto?, al Congreso Nacional, hay que cuidar a la institución de la presidencia, a la Fiscalía, a las policías. No, definitivamente no. La labor del fiscal es investigar lo que pueda parecer delito, pero si en buen chileno se afecta a 6 senadores, por ejemplo, mala suerte, pues, si están siendo investigados. El día después del triunfo de Sebastián Piñera en las elecciones presidenciales, Abbott vuelve a reunirse con el senador y futuro ministro de Justicia Hernán Larraín, quien le pide una pronta resolución del caso del senador Iván Moreira,
desaforado por Penta. ¿Cualquier ciudadano puede pedirle a usted una audiencia para tratar sobre el caso judicial de un tercero? Pero cualquiera. ¿Sí? ¿Usted se la concede? Pero por favor, tengo permanentemente reuniones. Cualquier persona que nos está viendo hoy día y que hay un caso de un tercero que sienta que lo afecta, le puede pedir una reunión. Que tenga alguna vinculación. Recuerda usted... La vinculación la tienen compañeros de partido. Recuerda usde, ¿no es cierto?, que él es representante de un partido político. Cualquier persona que tenga una vinculación, claro. 28 días después, el fiscal regional Manuel Guerra suspende el caso. En vez de ir a juicio, Moreira vuelve al Senado. Probablemente habría sido preferible ir a un juicio oral. Si usted me pregunta hoy día, yo creo que habría sido más transparente, probablemente a lo mejor ya... ¿Qué explicaciones para que no se dé un juicio oral en el caso del senador Moreira? Es una decisión que tomaron los fiscales ya regionales a cargo de las causas. Yo no hubiera, bueno, de hecho no lo hicimos, suspendido condicionalmente el procedimiento contra el senador Moreira. No lo hubiera hecho. Ante la justicia de Estados Unidos, SQM reconoció pagos indebidos a políticos por un total de 14,7 millones de dólares, con 223 proveedores que fueron beneficiados. El 45% de los políticos involucrados fueron de la UDI. Le siguen en orden descendente Renovación Nacional, la Democracia Cristiana, el PRI, el Partido Socialista, el Partido Radical y el PPD. El caso Penta SQM Corpesca es un caso único en la historia, no de la reforma procesal penal, en la historia investigativa criminal del país. Es la única vez que simultáneamente se investigaban grandes grupos económicos, 3 de los 10 más grandes del país, simultáneamente se investigaba a las personas más relevantes de la política del país. Los ex senadores UDI, Jaime Orpiz y Jovino Novoa fueron condenados por Corpesca y Penta, respectivamente. En SQM, la Corte no concedió el desafuero del senador DC, Jorge Pizarro. El ex senador socialista Fulvio Rossi fue sobreseído por la Corte Suprema. En el caso del exministro PPD Rodrigo Peñailillo, la Fiscalía decidió no perseverar. Después de 6 años y medio de investigación, hay 10 condenados a penas remitidas, todos ellos de rango político menor. El juicio oral en preparación tiene 8 acusados, entre ellos el ex senador Pablo Longueira por cohecho, el ex gerente general de SQM Patricio Contese por soborno y el candidato presidencial Marco Enrique Sominami por delitos tributarios. Y mostró precisamente que el Estado, las autoridades, formaban parte, o gran parte de ellas, formaban una red de intereses económicos mezclados con intereses políticos. En definitiva, lo que mostró es que a partir de eso, del poder que pueden ejercer, pueden lograr impunidad, no sanción respecto a situaciones ilícitas. A mí me parece evidente que en todos estos casos la impunidad ha sido la regla general y las condenas han sido notables y valiosas excepciones. El dueño de SQM es Julio Ponce. El ex yerno de Pinochet se quedó con la empresa en la dictadura de su suegro, tras lo cual la compañía financió a políticos de gobierno y oposición. Hoy Ponce es el segundo mayor billonario de Chile, con una riqueza de 4.100 millones de dólares. Nunca hubo evidencia que lo involucrara personalmente en el caso. Pero el mecanismo de las boletas falsas incluía a más empresas y más políticos. Don Patricio Contese señaló que había por lo menos 45 otras empresas que estaban involucradas en estas situaciones de otorgar dineros, donaciones encubiertas con supuestas asesorías falsas a políticos. ¿Y eso no se pudo investigar? Eso no se pudo investigar. Habría sido bastante esperable que se hubiera podido hacer investigaciones semejantes en las otras empresas involucradas, por ejemplo, las que tenían que ver con el grupo Angelini. Tanto Copec como Celulosa Arauca aparecían con un número importante de boletas entregadas, entre ellas a la misma precandidatura de Michelle Bachelet. Uno pensaba que se iba a enrielar en otro sentido. Y no estoy hablando de meter preso a toda la gente, sino que obtener condena, desentrañar cómo ocurrieron ciertos hechos. Entonces, que haya terminado como terminó, sí, hay un grado de desilusión. El balance general es un balance de impunidad. Lamentablemente no se llegó hasta el fondo en muchas de las investigaciones, y no solamente con los políticos, sino hay que también entender con los empresarios. Me duele profundamente que el Servicio de Impuestos Internos no haya cumplido con lo que debió haber cumplido. ¿Y por qué cree que esas leyes no se cambian? Porque evidentemente protege a las personas que son más poderosas. Yo soy Saba Chaguán, él es jorgeado, o sea, y yo le tengo aprecio a jorgeado. ¿Pero usted hubiera tomado decisiones distintas? Sí, sin duda.
Es el balance de un caso único que mostró la profunda trenza ilegal entre poder político y económico y que cuestiona el ideal de una justicia ciega que no haga distinciones entre ciudadanos comunes y los más poderosos. La entrevista completa con el fiscal nacional Jorge Abot ya está disponible para poder ser vista en chilevisión.cl. Les recordamos también que a partir de las 10 de la noche estamos autorizados para transmitir programación para mayores de 18 años.